hablar de déficit fiscal, deuda pública. En primer lugar, nos tiene que quedar claro que siempre vamos a hablar desde el punto de vista del sector público no financiero. Cualquiera de esas variables fiscales siempre se van a hablar desde el punto de vista del sector público no financiero. Muy bien, esa información, ¿nosotros dónde la obtenemos? Banco Central de Reserva, siempre. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, las variables que tenemos aquí a continuación. La primera fila, los ingresos del gobierno. Ingresos del gobierno, que estos también los podemos dividir al mismo tiempo en dos subrubros, al igual que el gasto no financiero, que lo dividimos en corriente capital. Estos normalmente se dividen en tributarios y no tributarios. Por el lado tributario, estamos hablando, vamos a apagar un rato de luz. No quiere pagar. Por el lado tributario, impuesto a la renta, conocemos qué cosa es el impuesto a la renta, IGB, impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, como los más importantes. La parte no tributaria, lo más importante es lo que pagan los empleadores por concepto de salud y ONP, que se registra como un ingreso para el Estado. Pero el no un impuesto se registra en la parte que es no tributaria. Los gastos no financieros, ya los conocemos, corriente capital. Dentro del gasto corriente, remuneraciones, bienes y servicios, transferencias. Corriente capital. También hay un rubro de otros, que normalmente se registra en las cuentas del sector público no financiero. Ese otros tiene un componente muy importante, que normalmente aquí lo vamos a colocar, por ejemplo, como un 2.1. Este rubro de otros, que no es otra cosa que el resultado primario de las empresas públicas no financieras. Por ejemplo, esta es la forma como el Banco Central presenta su información. El Ministerio de Economía la presenta de otra manera. Por ejemplo, pregunta de examen, nuevamente, la parte que estamos abriendo un documento. El Ministerio de Economía y Finanzas presenta normalmente proyecciones de dos tipos: macroeconómicas, llámese PBI, y proyecciones fiscales, déficit fiscal y deuda pública para los siguientes años. ¿Con qué frecuencia el Ministerio de Economía y Finanzas publica esas proyecciones? Una vez al mes, dos veces al mes, una vez cada 5 meses, una vez al año, cada vez que se acuerda. Trimestrales. Trimestral. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Pregunto nuevamente, cultura general, chicos. Si queremos postular el curso de extensión del Ministerio de Economía y Finanzas, debemos saber por lo menos lo básico que es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Con qué frecuencia el Ministerio de Economía publica sus proyecciones macroeconómicas y fiscales? No es trimestralmente. Quien publica sus proyecciones trimestralmente es el Banco Central, con su reporte de inflación. Marzo, junio, septiembre, diciembre. Tampoco es mensualmente. Casi se acerca a su compañero. 2 veces al año. El Ministerio de Economía publica sus proyecciones macroeconómicas, PBI principalmente, la que más nos interesa, y fiscales, déficit fiscal y deuda pública para los siguientes 4 años. ¿Y en qué meses?
Pregunta de cultura general para cualquier examen o para cualquier curso de extensión. 2 meses puntuales. En internet, profesor. Abril y agosto. El documento que publique en agosto lleva el nombre de marco macroeconómico plurianual y sirve como insumo para el proyecto de ley de presupuestos presentado posteriormente, del cual ya hemos hablado hace un momento. Lo que el gobierno prevé gastar, obviamente se basa en alguna proyección que ha hecho ese gobierno sobre cómo van a evolucionar sus ingresos y gastos en los siguientes años. Y ese documento es el marco macroeconómico. Por eso, antes de pasar a esta página donde están esos documentos, por ejemplo, ahorita acaba de pasar abril, acaba de terminar abril, lo primero que está publicado es el informe de abril. El año pasado se publicó el marco macroeconómico. Cuando se publicó en abril, en el inicio. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque quiero ilustrar lo que dice. Eso es con proyecciones de inversión. Proyecciones macroeconómicas y fiscales. Quiero llegar a este cuadro que está aquí. Resumen de las cuentas de qué cobertura: sector público no financiero. Siempre entonces cuando vemos de déficit y deuda, sector público no financiero, se cansan. No sector público, no gobierno general solo. Siempre sector público no financiero. Vamos a levantar esto. Muy bien. Atención. ¿Qué tenemos nuevamente? Ingresos del gobierno. Muy bien, igual que el Banco Central. No hagamos caso a esa fila que acabo de resaltar, supongamos que no existe. Tenemos gastos no financieros del gobierno general, nuevamente. Corriente capital. A la cual le agregamos una línea más. El Banco Central la denomina como otros. Y aquí le damos otro nombre. Resultado primario de empresas públicas. Este es el que estamos colocando aquí. ¿Por qué lo colocamos aquí como un punto 3? Ingresos y gastos, pero aquí ya no he especificado de qué cobertura estamos hablando. ¿Qué cobertura estamos colocando ahí? ¿Qué coloca el Ministerio de Economía y Finanzas? Ingresos del gobierno general, gastos financieros del gobierno general. Pero yo estoy considerando estadísticas del sector público no financiero. ¿De quién me estoy olvidando? Según el mapita conceptual que vimos hace un momento. Regional. De las empresas públicas no financieras, ¿cierto? Tengo que incluir sus ingresos y gastos. El resumen de sus ingresos y gastos, o la diferencia de sus ingresos y gastos, se llama resultado primario. El resultado primario de empresas públicas. Por eso es una línea más dentro de este cálculo. Y por eso, luego de tener el resultado primario de empresas, podemos calcular recién el resultado primario, que es la siguiente línea. Resultado primario. Que aquí pueden ver, acá hay los números romanos, ahí también utilizan esa nomenclatura para seguir la expresión más rápida. Luego del resultado primario vienen los intereses, o también denominados gastos financieros del Estado. Y finalmente tenemos el déficit fiscal o resultado económico, que no es otra cosa que la diferencia del resultado primario menos intereses. Igual a como lo tenemos aquí. Y aquí falta una línea más, que es la deuda pública. Ahorita vamos a explicar cómo se, entre comillas, se crea deuda. Muy bien, normalmente la información de finanzas públicas, para hablar con propiedad, todos nosotros como economistas, siempre debemos expresar la información como porcentaje del PBI. Es decir, cuando ustedes escuchan en las noticias el déficit fiscal es tanto, jamás nos van a decir en cuántos millones de soles, 38.000 millones de soles, sino que siempre vamos a hablar en porcentaje del PBI. Es 3,5 del PBI, 2,8% del PBI. Negativo. Que sea negativo, ¿qué significa? Déficit. Gastos mayores ingresos, déficit. Por eso ya directamente aquí hablamos de déficit, que siempre es negativo. Siempre. Estamos en quiebra. En el caso peruano es siempre.
Muy bien. Toda esta información la necesitamos o la podemos condensar muy bonito dentro de un modelo para obtener la prestación presupuestaria del gobierno. Y posteriormente entender la dinámica de la deuda pública a partir de esa restricción presupuestaria. ¿Nos ha quedado algo claro? Tiene que habernos quedado claro la definición de déficit fiscal, ¿verdad? Ingresos menos gastos. Muy bien, esa definición la vamos a formalizar un poco aquí a la izquierda. Supongamos a déficit fiscal lo vamos a abreviar de esta manera. Déficit fiscal en el periodo T. Muy bien. Como estamos hablando en sentido de déficit, vamos a expresar esto como gastos menos ingresos. Vamos a colocarlo así. Un paso más, normalmente no lo pongo. Esto lo vamos a expresar como gastos menos ingresos. Muy bien, el déficit fiscal en el periodo T va a ser igual gastos. ¿Qué gastos tiene el gobierno según lo que tenemos aquí? Gastos son no financieros y gastos en intereses, ¿verdad? Muy bien, los gastos no financieros los vamos a expresar con la letra G. Estos van a ser los gastos no financieros del gobierno. Pero el gobierno también tiene otros gastos, los gastos en intereses, más el gasto en intereses. ¿Cómo vamos a expresar dentro del modelo, dentro de las ecuaciones del sector público, el gasto en intereses? El gobierno el día de hoy tiene un stock de deuda, tiene un nivel de deuda pública ya determinado, que surge a partir de operaciones de endeudamiento pasadas, como por ejemplo el número que está aquí. En el 2023, el gobierno cerró con una deuda de 329 mil millones de soles. O 329 mil millones de soles, sí, está bien. Equivalente a 32% del PBI. ¿Qué significa esto? Que el siguiente periodo, 2024, ya tenía esta deuda. Y esta deuda le genera estos intereses que están aquí arriba, como un gasto. Entonces, nosotros a partir de esa lógica vamos a hablar de gastos financieros o gastos de intereses como la tasa de interés y que va a multiplicar al stock de deuda que tiene el gobierno el día de hoy. Y eso va a determinar su gasto de intereses. Si yo tengo una deuda de 100 soles el día de hoy y mi tasa de interés que me están cobrando es 10%, yo voy a tener un gasto de intereses de ¿cuánto? La tasa por mi deuda, que es lo mismo que está aquí. La deuda que yo tengo el día de hoy por el monto que me están cobrando de intereses. Esta variable B sub T es el stock de deuda en el periodo T. O mejor dicho, al inicio del periodo T. Al inicio del periodo T. Entonces yo tengo gastos no financieros e intereses, a lo cual yo tengo que restarle los ingresos. Solamente tengo una fila de ingresos del gobierno general. Eso lo voy a llamar con la letra T, ingresos. Para nosotros va a tener esta nomenclatura. Ingresos del gobierno general. Que este número de déficit fiscal sea mayor que 0 es que los gastos son mayores que los ingresos, como teníamos aquí. Gastos mayores que ingresos, déficit fiscal. Un número positivo en este caso es que los gastos sean mayores que los ingresos. Muy bien, y la pregunta es, este número que está aquí, ¿qué implica? ¿Qué significa? Si yo el día de hoy, veamos esto desde el punto de vista de una persona que gasta más de lo que genera de ingresos. Ustedes, supongamos chicos, nuevamente, comienzan a trabajar y ganan su sueldo mínimo.
1000 soles. Muy bien, pero a ustedes les gusta gastar. Y gastan 1500 soles ese primer mes. Esos 500 soles adicionales que han gastado es su déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que financiar ese gasto con algo. ¿Cómo financiamos ese extra de gasto? ¿Perdón? Alguien dijo algo muy importante. ¿Cómo? Crédito. Deuda. Pero alguien también mencionó otra cosa. ¿Cómo? Préstamos. Deuda, préstamos, muy bien. Vamos a Crédito. tomarlos como sinónimos. Crédito. Ahorro. Dos cosas. De dos formas el gobierno financia normalmente sus déficits. Ahorros y deuda. Para construir la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, nosotros vamos a asumir de que no existen ahorros. Y la única forma de financiar los déficits fiscales del gobierno es mediante emisión de deuda. ¿Qué significa eso? Muy bien, ¿puedo borrar lo que está aquí, chicos? Pero eso ¿qué dijo? ¿Por qué no ahorros? Vamos a asumir más en un supuesto. Pero en la vida real el gobierno puede utilizar ambas medidas para financiar su déficit fiscal. Muy bien. Sabiendo que el gobierno únicamente puede financiar déficit con deuda, yo puedo reescribir esta expresión que está aquí de la siguiente manera. El déficit fiscal en el periodo T, la misma expresión. Gasto no financiero, gasto en intereses, menos ingresos. Y esto al mismo tiempo va a ser igual al cambio en el stock o al cambio de la deuda pública de un periodo con respecto a otro. ¿Cómo leemos esto en cristiano? Bastante sencillo. Supongamos que tenemos el periodo 1, donde tengo un gasto de 100, un gasto financiero de 10 e ingresos por 60. Yo parto con un stock de deuda, además, como información adicional, con un stock de deuda de 60. Esta es mi información inicial en el primer periodo. Según esta información, ¿cuánto es mi déficit fiscal en este primer periodo? 110 de gasto, 60 de ingresos, mi déficit es 50, ¿cierto? ¿Qué significa que yo tengo un déficit de 50? Que yo tengo que financiar ese déficit, esos mayores gastos que estoy incurriendo, ¿con qué? Con mayor endeudamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que mi deuda para el siguiente periodo, B sub 2, ¿a qué va a ser igual? A mi deuda con la que inicié el primer periodo, más el déficit fiscal que generé en ese periodo. Entonces, mi stock de deuda nueva, ¿qué va a ser igual según los números que tenemos aquí? 110. Y 110, llevándolo a estos términos, ¿a qué es igual? A la diferencia entre los dos stocks de deuda, ¿verdad? B2, ¿a qué es igual en este modelo, en este ejemplo? 110 menos B1. ¿Cuánto es B1? 60. ¿Y a qué es igual esta diferencia? Al déficit fiscal en el periodo 1 o el periodo T. ¿Verdad? Es decir, esta expresión que está aquí es una correcta generalización de lo que ocurre en la vida real. ¿Estamos de acuerdo?